Obviamente que no esté preñada, no puedes meter a un programa reproductivo una hembra preñada, ¿no? Ya sería una chacreada magistral. No puede ser preñada. Entonces, el veterinario no solo tiene que hacer un programa de inseminación, ¿no? O dirigir un programa reproductivo, sin tomar en cuenta que tiene que hacer diagnóstico de preñez previamente. O sea, tiene que manejar no solamente ecografía, sino también tacto rectal. Y debería estar esa hembra, si fuese parida, con 60 días posparto. ¿Por qué 60 días? Porque ya te permite es que ese útero lo encuentres bien recuperado. Lo vamos a detallar esto mucho más en biotecnología, pero aquí le van a tener ustedes la base. Yo prefiero inclusive hablar de una hembra con 50 días posparto para no perder el tiempo, porque mientras más días perdemos, es más plata perdida. Entonces, pero en general, si tú no pudieses tener unas hembras con 50 días posparto, 60 días estaría correcto. Más de 60 días estaríamos perdiendo el tiempo. ¿Ok? Entonces, entre 50 y 60. ¿Qué quiere decir? ¿Qué más? Espero que me estén siguiendo en la pantalla. Tenemos ahora una imagen de las vacas que están en buena condición y van a ver que esto es lo mínimo aceptable. Las vacas lecheras siempre están con baja condición, ¿no? Porque están en producción. Mientras más alta producción tenga, peor la condición corporal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que es un manejo nutricional adecuado. Mientras que las vacas de carne, ¿cuándo están feas las vacas de carne? Cuando están paridas, especialmente posterior a los 90 días posparto. Entonces, porque el ternero empieza a tener mayor exigencia láctea a partir de los 90 días de nacimiento, ¿ya? Y la hembra llega a su pico máximo en producción, te estoy hablando en carne, no, esto no es lechería, en carne, a su pico máximo en producción de leche a los 90 días, o sea, donde más se va en caída, en condición corporal, es cuando llega a este pico, entonces se va a enflaquecer. Por eso es que la recomendación, tú deberías trabajar con hembras con 60 días postparto, evitando llegar a este problemita de caída de condición corporal. Bueno, ¿y cuáles son las vacas que no son recomendables? ¿No? Y esto va asociado, ustedes ya han llevado infecciosas, ya han llevado farmacología, nutrición obviamente ya han llevado, entonces, ¿cuál es la que no es recomendable? Primero la flaca y pequeña. Bueno, esto va a depender de acuerdo a la raza, tampoco, porque si hablas de vacas Jersey, son hembras pues chicas, ¿no? La Guernsey y la Jersey son hembras chicas. Las demás son de medianas a grandes. Entonces, la flaca y pequeña, de acuerdo a la característica racial, no podría entrar. Porque no te olvides que el toro es un súper reproductor que va a ser o que ha sido seleccionado para programas de inseminación, entonces no te va a dar hijos chicos en la medida. Claro que hay toros que te pueden dar esa habilidad de tener hijos pequeños y que después se aceleren en ganancia diaria de peso. Claro que sí, pero la mayoría tienden a tener hijos grandes. Entonces una flaca y pequeña va a tener problemas en parto. Que no parió más de 2 años. Aquella hembra que no parió más de 2 años es una hembra pues que viene con antecedentes de infertilidad. No te metas con esas hembras, sacalas del plantel y listo. ¿Ya? Que puedan tener mala capacidad materna o habilidad materna. O sea, que no tengan leche, que se preñen y no lleguen a parto, que puedan parir pero no lleguen a destetar y se muere el ternero en medio camino. Entonces no te sirve. Esos antecedentes son negativos. Entonces no sirve de nada preñar si no va a criar. O sea, tiene que parir y tiene que criar. Si no cumplió con esos parámetros de que primero se preñe, después de que mantenga una gestación, tercero que llegue a parto y cuarto que llegue a destetar, no sirve. Entonces, igual la mandamos a matadero y cualquier hembra con un antecedente de enfermedad reproductiva, peor si son enfermedades de transmisión sexual, Brucela, IBR, DBV, leptospira, trichomona, campylobacter, todo eso se va igual.
a descarte. Entonces te das cuenta que lo que avanzaste en reproducción, ahora lo estás haciendo práctico. ¿Sí? ¿Por qué avanzaste todo esto en reproducción? Porque necesitas pues, hacer un asesoramiento técnico en base a tu conocimiento. Pero no sirve de nada que tú sepas toda la fisiología reproductiva de la hembra y la técnica de inseminación si no tienes las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Infraestructura, para empezar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tengas un campo para separar al toro de tus vacas, porque no sirve de nada que el toro esté por ahí cerca de las vacas y termine preñando el toro y tu programa de inseminación es totalmente un fracaso, ¿no? Que haya un corral para que las hembras puedan ser apartadas, para que se pueda hacer una palpación rectal, para que puedas hacer una ecografía en un brete y un cepo, ¿no? Para que puedas desarrollar la inseminación artificial. Sin brete y cepo, no es que es imposible, sino que se te complica un poquito. Yo prefiero trabajar en algunos casos sin cepo, pero sí con un palito atrás, por lo menos, les voy a mostrar la imagen, por lo menos con un palo atrás. Y nosotros somos veloces con un palo atrás. El cepo a veces te trae un poquito de problemas, ¿no? Tienes que tener más gente, más mano de obra, y eso a veces es un problema. Pero siempre y cuando haya seguridad para el inseminador, está bien. Entonces, primero cuida tu integridad. Primero tu integridad y pues lo demás. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la pantalla, las lecheras son mansas y ese es el cepo de las lecheras. Así, son cepos individuales en la lechera y mientras come la lechera uno la puede inseminar sin problema. Son mansas. Todos los días la ordeñas, no pasa nada. Hay otros cepos que son cepos móviles, si ustedes ven la imagen superior al lado izquierdo, son cepos que sujetan y apretan al animal haciendo que no se mueva, que es muy utilizado para vacas Nelore, para vacas Brahma, o sea, toda vaca cebuina, porque es vaca nerviosa, muy pateadora. Y la última foto, la de abajo, es una condición pobre, pero es lo mínimo, lo mínimo. Un brete para que puedan entrar las vacas y un palito atrás para ir inseminando, ¿no? Nos hemos dado modos en algunos casos para hacer ese tipo de trabajos, ¿ya? Y debajo de un árbol, ¿por qué? Porque tiene que haber sombra, siempre tiene que haber sombra. El espermatozoide es fotosensible y en programas de inseminación no puede exponerse el espermatozoide. Y bueno, no solamente es, como les digo, conocer la técnica, conocer fisiología reproductiva, no, pues, no solamente es eso. Tiene que ir asociado con, por ejemplo, registros, ¿ya? Cuando se hace inseminación artificial es necesario llevar siempre un registro, planillas, registros, datos, necesitamos datos, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitas de que esa vaca sea anotada. Y para que sea anotada esa vaca, los lecheros le ponen nombres a sus vacas. Y aunque a veces es un lío, porque a veces equivocan hasta el nombre, ¿no? Que esta era la tal, ¿no? Ahora es la cual, no, todo un lío. Entonces, tiene que haber una forma más eficiente. Entonces, tiene que estar identificada, tiene que tener un número, tiene que tener un arete, tiene que tener un tatuaje, pero tiene que haber alguna forma de identificación. ¿Ya? Una vez que tú inseminas, tú tienes que anotar una posible fecha de parto en base a un diagnóstico de preñez. Tú haces el diagnóstico y tú dices tal fecha de parto es. Entonces tiene que estar anotado para hacerle un seguimiento, ¿no? El nombre del toro, ¿por qué? Porque quieres ver no solamente que esa vaca se preñe, sino también te interesa ver el rendimiento y el efecto de un determinado toro en un plantel, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es el mejor toro? ¿Cuál es el que mejor resultados te ha dado? ¿Cuál es el más preñador? Porque lastimosamente no todos los toros tienen la misma habilidad en programas de inseminación con su semen de tener el mismo rendimiento reproductivo. Hicimos un trabajo de tesis con un compañero en la universidad, la cual se va a defender este año, y ahí se nota clarísimo, muy claro, la diferencia entre porcentajes de preñez por determinados toros empleados. Como les digo, la mayoría, o sea, nosotros en ganadería, en carne, nosotros quemamos con fierro, con la numeración, con
hierro al rojo vivo, ¿no? Quemamos, eso no se sale. Si está bien quemado, no se pierde nunca. El arete es muy bueno, lastimosamente puede perderse, se puede caer, se puede enganchar en alguna árbol por ahí. Los tatuajes son lindos, pero el problema es que hay que abrir la oreja para ver la cara interna y saber qué número es un lío. Y lo mejor que habría son los chips. El chip es lo mejor. El chip y el bastón, que es el lector del chip, es lo mejor. Que te manda directamente el mensaje a la computadora y ya sabes qué número es. Sin necesidad de agarrarla, sin necesidad de mirarle la cara interna de la oreja, ¿no? Sin necesidad de echarle agüita por si tiene barro en el lomo donde está la quemada con fierro, nada. El chip es lo mejor que hay. Pero bueno. Y ahora, como ya tienes todos los requerimientos y tienes todo lo necesario, tendrías que ahí sí ya aplicar tu conocimiento con respecto al manejo reproductivo. La hembra bovina tiene un ciclo de 21 días, ¿ya? Tiene un ciclo de 21 días. Algunas dicen, de acuerdo a la literatura, dice de 17 a 24. Bueno, puede ser. Pero entonces tienes como promedio 21 días, ¿ya? Ahí debería estar. ¿Qué quiere decir? Que cada 21 días entra en cero. ¿Ok? ¿Ya? Pero va a depender siempre de su estado nutricional e inclusive va a depender de la raza, porque las cebuinas a veces tienen un ciclo silencioso. Las Bos Taurus tienen un ciclo mucho más evidente, mucho más manifiesto, por ejemplo. La duración de este ciclo puede ser de 18 a 24 horas. ¿Ok? De 18 a 24 horas. ¿Ya? Algunas hembras, como les digo, pueden tener un ciclo corto, un celo corto, inclusive de menor a 18. Esto se ha visto sobre todo en hembras bocíndicos. No es muy evidente este tipo de conducta en Bos Taurus. ¿Ya? Ahora, el ciclo estral. Si ustedes observan la pantalla, si ustedes la observan, fíjense que el ciclo estral se puede dividir en dos etapas. Una fase folicular y una fase lútea, donde la fase folicular solamente está representada por el estro y todo lo demás es cuerpo lúteo. Todo lo demás, o sea, o es crecimiento o desarrollo del cuerpo lúteo, ¿no? O es dominancia de ese cuerpo lúteo, o es regresión y caída de ese cuerpo lúteo. Entonces, al final, todo va a depender en base a estas dos etapas, ¿no? Donde la fase luteal es la más representativa dentro del ovario. Pero lo que más se expone y lo que más tú vas a reconocer es cuando esa hembra entra en celo, ¿no? Y eso es, obviamente, el estro como tal, que tiene esa duración de 18 a 24 horas. ¿Ok? Entonces tienes ahí más o menos los 21 días de lo que representa el ciclo estral. Ahora, muy bien, espérenme un cachito, espérenme, denme... no, sigamos. La observación de celo, fíjense que la hembra debería ser observada 2 veces por día. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber en qué horario a qué hora entró en celo una hembra, para que tú en base a ese horario tú programes tu inseminación artificial. Generalmente se insemina 12 horas después de iniciado el celo. Entonces, si no observaste el celo, no sabes a qué horario ingresó y difícil vas a poder tener un resultado adecuado. Entonces, algunas hembras, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en la tarde, a eso de las 5 de la tarde, nosotros las metemos al corral, a todas las hembras del programa, ¿no? Cuando hacemos este tipo de manejo, las metemos al corral y observamos celo desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. 3 horas, con linterna,
cuando ya oscurece y con una libreta de anotación. Si no estuviera identificada la vaca, sería un lío. Entonces les pintamos un número grande en la espalda, ¿no? Para no estar mirándole oreja o el arete o andar con el bastón. Les pintamos un número grande. ¿Ya? Y esperen un momentito, denme un minuto, por favor. Esperen. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros poder desarrollar un programa eficiente, porque si no observamos celo, les vuelvo a repetir, no vamos a poder saber la hora exacta de inseminación. ¿Ya? Entonces, les decía, nosotros le metemos 5 de la tarde a 8 de la noche, hacemos la primera observación, vaca que entra en celo a las 5 de la tarde, se insemina a 5 de la mañana, al día siguiente, 12 horas después, vaca que entra a 8 de la noche, digamos, se insemina 8 de la mañana. Hay que tomar en cuenta que las Bos indicus y las Bos taurus tienen una conducta relativamente diferente. Las Bos indicus les encanta a las Bos indicus entrar en horas frescas. O sea, en el trópico, en los llanos tropicales en nuestro país, en las bajuras, generalmente el bovino entra en celo en horas frescas, y la hora fresca es o en la noche, la madrugada, en esos periodos, ¿no? O sea que a partir de las 5 o 6 de la tarde el bovino empieza a entrar en celo. No quiere decir que todas entren en celo, sino en ese periodo, sino que hay algunas que sí pueden entrar en celo a mediodía, por ahí se le ocurre, ¿no? O 10 de la mañana, o por ahí 3 de la tarde. Raros, pero sí. Entonces hay ese tipo de preferencia de hacer el manejo. ¿Qué quiere decir? Las metemos a las 5 de la tarde, les repito, al corral, observamos celo en el corral con linterna hasta que se haga de noche, ¿ya? Inclusive en la noche, tipo antes de irse a dormir, tipo 10 de la noche, 9:30, uno va y chequea otra vuelta el corral para ver si hay una hembra que esté en celo y bueno, te vas y duermes, tranquilo. A las 4:30 de la mañana te levantas y vas otra vuelta al corral hasta las 6:30 de la mañana, 7, y se observa toda la hembra que entró en celo en ese periodo, se la nota. Si entró en celo a las 4:30 de la mañana, se le insemina 4:30 de la tarde. ¿Ok? Listo, y se la larga a comer. Se la suelta a que vaya a comer al potrero, y en caballo uno puede ir a observar el celo a mediodía, darles una vueltita para chequear qué pasa con el grupo. Listo, ese es el manejo. ¿Ya? Entonces, dice la literatura que tú podrías hacer de 50 a 60 minutos cada observación. Yo les digo no, o sea, no, debería ser por lo menos mínimo 2 horas, y de preferencia 3 horas por cada observación. Les digo, 5 de la tarde, 8 de la noche, y en la mañana, 4:30 de la mañana hasta las 6:30, 7:30 de la mañana. Listo, así debería ser. Entonces, por ese motivo de que hay que registrar las horas de celo o la hora de manifestación de celo. Y una vaca que está en precelo es una vaca que está inquieta, nerviosa,